El libro de el profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, vamos a leer un pasaje bien conocido. Quizás creo que es uno de los pasajes más conocidos de este libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Un poco difícil encontrarlo, ¿verdad? Pero está ahí, en medio de los libros pequeños, ahí está Ezequiel. Lo leemos, entonces ya lo tienen. Dice el capítulo 37, versículo 1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí que un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: el espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y vivieron y anduvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden sentarse. Y al leer una porción como esta del profeta Ezequiel, nos encontramos que el profeta es llevado por el Señor para mostrarle el estado espiritual en que se encontraba su pueblo, de cómo se encontraban espiritualmente este pueblo. Y al ver, hermanos, esta porción que hemos leído y ver el estado de este pueblo que el Señor le muestra a Ezequiel, prácticamente nosotros ahora en día no vivimos algo diferente que ellos. Estamos viviendo en el mismo tiempo, en la misma escena que Ezequiel miraba en este pasaje. Porque no se dice que era no se dice que era una visión, solamente dice que fue llevado por el Señor a mirar el estado espiritual de cómo se encontraba el pueblo de Dios. Y ahora nos damos cuenta de que así como en ese tiempo, en ese momento que Ezequiel mira el estado de estas personas, ahora nos damos cuenta que en el mundo vivimos en igual manera, en igual condición, que aparentemente físicamente se miran bien, porque hoy en día la gente procura el poder estar comiendo saludable, la gente procura estar bien haciendo ejercicio, pero aparentemente la gente, estos 8,000 millones de habitantes que existimos en la tierra, uno los mira
cada mañana, los mira cada día que van, hermano, en la mañana usted comienza a salir de su casa, si sale tarde usted se da cuenta que no le dejan ir a un lugar porque la gente va como loca hacia sus trabajos, hacia sus quehaceres diarios, hacia las escuelas, y todo el mundo anda, aparentemente anda bien, aparentemente se encuentra bien, en un buen estado, a veces quizás físico y a veces materialmente también. Pero en este mundo de 8,000 millones de personas que somos, encontramos también gente que son intelectuales, religiosos, gente autosuficiente, gente atea, y de todo tipo de personas. Y uno cuando los mira, uno dice, y comienza a ver, uno piensa, hermano, cuando usted mira y entra a alguna tienda o alguna, a donde quiera que usted vaya y mira las personas, uno piensa y dice, qué bien se mira esa persona. Esa persona quizás está mejor que yo. Pero en verdad, ¿cómo están esta gente? Porque fíjense, hermano, que lo que vio este profeta, el versículo 1 que leíamos dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, dice, de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Le muestra el Señor a Ezequiel el estado espiritual de cómo se encontraba el pueblo de Dios. ¿Sabe? Aparentemente las personas andaban bien, físicamente bien, pero esta gente se miraba físicamente bien, pero necesitaban de Dios. Porque si algo es cierto es que Dios, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó y lo formó de dos partes, ¿saben? El Dios hizo al hombre, lo hizo de dos partes. Una que se llama la parte material, que es el cuerpo, y la otra parte que se llama la parte inmaterial, que es la parte inmaterial, que es su alma, su espíritu, ¿verdad? Que es la parte inmaterial del hombre. O sea que Dios nos creó a nosotros, nos hizo de dos partes, nos hizo de materia, pero también nos hizo de la parte inmaterial, que es nuestra alma. Entonces, nosotros estamos hechos estamos hechos de dos maneras. Estamos hechos de dos sustancias, se puede decir así. Entonces, porque en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Es una sustancia, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando Dios forma al hombre, Dios lo forma de dos sustancias, lo hizo de dos partes, del polvo de la tierra, y luego dice, en ese mismo versículo dice que sopló en su nariz. O sea, eso significa aliento. La palabra hebrea lo que significa aliento, aquí dice que el versículo dice que sopló en su nariz aliento. Aliento, la palabra se puede decir que significa viento, espíritu o respiración. O sea que el hombre no solamente necesitó solamente de la hechura, sino también necesitó del espíritu. Por eso dice que le dio aliento. O sea, el hombre necesita tiene esas dos sustancias. O sea, no necesita, sino que tiene dos sustancias. Por eso es importante que nosotros entendamos que los seres humanos tenemos esas dos partes que las necesitamos mantener. Y estos hombres o este pueblo de la cual vio el profeta solamente tenía una parte del cuerpo, ¿verdad? Es lo que nosotros miramos con nuestros ojos, ¿verdad? Miramos a las personas y miramos esa parte, la parte material, la parte del cuerpo. Por ejemplo, yo lo que miro de ustedes es la parte material del cuerpo, ¿verdad? Pero no su espíritu. Pero el Señor sí puede ver el espíritu. Pero dicho esto, que estamos hechos de dos partes, ¿verdad? La parte material y la parte inmaterial. Entonces, podemos entender este pasaje de cómo, por qué, digamos que el profeta podía mirar la parte material igualmente como nosotros.
Pero Dios no estaba mirando la parte material del cuerpo del ser humano, de los hombres de su pueblo, sino lo que Dios estaba mirando, la parte inmaterial. Eso es lo que Dios mira, ¿verdad? En nosotros. ¿Cómo está nuestra vida ahora en día, verdad? ¿Cómo estamos nosotros ahora en día? ¿Cómo está nuestra parte inmaterial de nuestra vida? Cuando el profeta se encuentra, dice que se encuentra en el valle de muerte, se encuentra en un valle, y se sabe que es un valle, ¿verdad? Un valle es allá le llamamos como una hondonada. O sea, es así como una hondonada donde podía verse todo desde arriba, podía caminar sobre arriba y podía mirar todo lo que estaba sucediendo en la colina o en lo de abajo. Entonces, Ezequiel se ve en medio de un valle de huesos, lo mira todo el valle y se mira en medio y mira ese valle que era el pueblo de Israel, que era el pueblo, y comienza a caminar alrededor de ellos, imagínense, comienza a caminar alrededor de ellos y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, dice el versículo 2, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Fíjense que comienza a caminar y comienza a ver que aquella gente, aquel pueblo de Dios había perdido la vida. Porque como somos, somos estamos hechos de dos sustancias, nosotros podemos aparentemente tener esto bien físicamente y nos preocupamos de que nuestro estado físico sea el mejor, saludable y todo, pero no, a veces no podemos ver más adentro de lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Por eso debemos alimentar lo que tenemos dentro, que es nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso cantábamos hace un momento, ¿verdad? Que de la alabanza esa. Entonces, cuando las personas ven solo lo de afuera, cuando todos miramos solo lo de afuera y no lo que está dentro de alguien, ¿verdad? Lo que él vio ahí, hermano, era algo que estaba, prácticamente dice que estaban secos en gran manera. O sea que esos huesos no estaban muertos de hace poco, sino que ya tenían un buen rato, que estaban ya, hasta con polvo estaba ya el hueso, ya no había nada de esperanza en ellos. Imagínense en qué momento esta gente, en qué momento estas personas habían ido perdiendo vida, en qué momento fueron perdiéndose en el tiempo e irse alejando ya de perder el Espíritu de Dios en ellos, del aliento, del soplo, ¿verdad? Que decíamos que el Señor hizo a Adán, y lo hizo y luego le dio el soplo, dice en Génesis 2:7, que dice que Jehová, dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló su nariz el aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. O sea que Dios lo crea y le da vida, y en la vida viene su espíritu, y ese espíritu es el que se entiende con Dios, no esta parte material. Por eso que cuando la persona se muere, su cuerpo va a la tierra, como dice la Biblia, que debe de volver al polvo, pero el espíritu no, ¿verdad? Entonces, por eso que en estos hombres, este pueblo, dice que estaban ahí en huesos, pero cuando Dios, imagínense, para cualquier hombre lo miraba bien, pero cuando Dios mira las grandes necesidades espirituales en el ser humano. Dios no mira lo que nosotros miramos. Cuando Dios mira las grandes necesidades espirituales que hay en el ser humano. Este valle con gran extensión estaba lleno de huesos humanos, o sea, eran personas las que estaban ahí. Entonces, estas personas representaban a muchas personas que estaban muertos espirituales, así como hoy en día, ¿verdad? Hoy podemos ver tanta gente y uno puede ver tanta necesidad que hay. O sea, espiritualmente están muertos. Y imagínense, esta gente está sin Cristo, está sin esperanza, y hay muchos que eran pueblo de Dios que igualmente perdieron el Espíritu de Dios y ya están muertos como estos que estaban. Y dice el versículo 4, y me dijo entonces, profetiza sobre los huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Le dice, oíd palabra de Jehová. Así que le dijo el Señor, profetiza. El versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, el Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos. Miren lo que Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos.
sea, profetizar a esos huesos secos estaba difícil porque estos huesos que desde hacía mucho tiempo no tenían vida. Era una tarea difícil y eso es lo que se mira ahora en día, que muchos siervos desisten de llamar, desisten de hacer la obra del Señor. Cuando el Señor dice profetiza, lo que el Señor le pedía a Ezequiel era que les predicara, que les hablara de él, que le hablara palabra de Dios para que cobraran vida, porque esta palabra tiene tanta vida, porque dice la Biblia que esta palabra llega hasta lo más profundo del corazón. Dice que esta palabra tiene doble filo. Así que esta palabra tiene vida para el espíritu, para que cobren vida a las personas. Entonces el Señor le dice a él, primero le pregunta a Ezequiel, ¿tú piensas que van a vivir? Pero el Señor le hace la pregunta porque nosotros debemos ser conscientes de que nosotros somos el medio que Dios ha dejado para poder hablarle a las personas. Nosotros somos el medio de que estos huesos que no tienen carne puedan tener carne. Y le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Versículo 3, el Señor le pregunta, ¿vivirán? Porque fíjense, si uno pierde las esperanzas que Dios va a hacer la obra de él en las vidas, si uno desiste de hacer el llamado, si uno pierde la esperanza que la gente no quiere nada de Dios, que la gente ya no quiere salvarse, que la gente no busca de Dios. Mire, si uno desiste, Dios quiere que nosotros tengamos la esperanza que el Señor va a hacer la obra cada día, ¿verdad? Que Dios va a ir haciendo obra cada día. Dice, y le pregunta a Dios y le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dice, pero, y él le dice al Señor, sí, tú lo sabes. Pero el Señor le dice, profetiza. Dice, para que cobren vida era necesario que el profeta, que el hombre de Dios les hablara palabra de Dios. O sea, la esperanza que hay en la palabra de Dios es grande. La esperanza que hay en la palabra de Dios no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. La esperanza cobra vida cuando la palabra de Dios es anunciada por los siervos de Dios. Por eso el Señor dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas del Señor. Porque el que lleva, dice que va llevando la palabra con alegría, con gozo. Imagínense, el Señor dice, hermosos son los pies, porque el que lleva estas buenas nuevas lleva vida a las personas. Lleva vida a esos cuerpos, porque aparentemente ese era un gran ejército que estaba ahí, pero estaba muerto. Ahora en el mundo hay tanta gente necesitada. Uno mira, cuando uno se va acercando, cada vez se acerca, uno ve que hay tanta necesidad. Porque a uno le llaman, hermano, ore por esto, hermano, ore por lo otro. Y uno orando terminando de orar por una necesidad, y ya hay que orar por otra necesidad. Termina de orar por una necesidad y hay otra necesidad. Entonces ve uno que cuánta necesidad hay en este mundo perdido. Entonces, profetizar a esos huesos secos, decíamos que hacía de mucho tiempo que no tenían vida, no era tarea fácil. Porque uno puede decir, ¿verdad? De una persona o de un cadáver que apenas ha muerto, es fácil, ¿verdad? Que pueda cobrar vida. Pero unos huesos que ya estaban secos, ya estaban viejos de estar sin vida, no habían carne, no había nada. Era difícil, ¿verdad? Que la esperanza que pudiera haber en el hombre de Dios para que volvieran a tener vida. Pero el Señor le dice, ¿van a tener vida? Y él le dice, yo no sé, tú sabes. Le dice él, profetiza, o sea, predícales, háblales de mi palabra para que cobren vida, le dice el Señor. O sea que en esta palabra, hermanos, hay vida. Hay vida para ese espíritu, para ese que el Señor le dio al hombre, que le dio el soplo de vida, ¿verdad? A ese espíritu. Esta palabra no llega aquí, a veces, como decimos, que esta palabra es el pan de vida que descendió del cielo, dijo el Señor. Entonces, esto alimenta nuestra alma, alimenta nuestro ser. Pero a veces podemos decir, si yo venía con hambre, yo me voy con hambre. Sí, porque su cuerpo físico, sí, ¿verdad? No recibió quizás la comida que estaba buscando, pero su espíritu sí fue. Se fue lleno, recibió del Señor, porque el Señor le dice, profetiza, predica. Le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Imagínate aquel hombre de Dios
como loco hablándole a un montón de huesos. Porque así se miraban, para él así se miraban esos huesos, se miraban muertos. Pero no eran muertos, físicamente estaban bien, pero espiritualmente habían perdido la vida, habían perdido la carne, ya no había carne en ellos, ya un hueso de una pierna estaba por allá. Porque saben, cuando una persona está muerta, ya los huesos se desunen, la mano ya no está toda pegada como nosotros. Lo que hace que nuestro cuerpo esté junto es la carne, ¿verdad? Lo que hace que esté junto, pero imagínense, ya un muerto comienza a descomponerse la carne. Eso es lo primero que se descompone y luego los huesos se van yendo por un lado y por otro. Por eso cuando alguien se muere y tiene mucho tiempo muerto, encuentran un hueso por aquí y a veces no encuentran todos los huesos, sino que encuentran a veces lo más fácil que encuentran es de la rodilla hacia abajo, casi las piernas donde comienzan a encontrar. Los demás a veces no las encuentran. Pero estos huesos que estaban ahí, no era tarea fácil que volvieran a cobrar vida, porque ya tenían rato de estar muertos, pero que pudieran resucitar hermano, era difícil, porque estaban ya ese tiempo sin carne. O sea, a cualquiera puede perder la esperanza de mirar vida en alguien cuando no quiere nada de Dios, ¿verdad? Cuando no quieren escuchar palabra de Dios, uno va y les habla de Dios. Porque yo, hermano, me encuentro a veces hablándole a las personas donde quiera. Y a lo primero que les comienzo, me identifico como un cristiano, hablarle del Señor. Donde quiera. Cuando salgo a una tienda, yo inmediatamente me le acerco a alguien y siento la necesidad de hablarle del Señor. Y comienzo a hablar y uno puede ver que hay necesidad de Dios, pero no quieren nada de Dios. Me dicen, vaya a visitarme primero, si quieren que vaya a su iglesia. Y así, ¿verdad? Hacen comentarios que uno dice, qué difícil, ¿verdad? Es que cobren vida, pero el único que puede darles vida a esos huesos que están ya sin vida, sin nada, esa es la palabra del Señor. Esta palabra puede dar vida, por eso es importante llevar la palabra. Como dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que todo el tiempo se mantuviera predicando la palabra, porque esta palabra tiene esperanza para el ser humano. El Señor le ordenó al profeta que había que hablarle a aquellos huesos. Él le dice, háblales a esos huesos, porque nadie puede esperar que unos huesos dispersos, desprendidos de su piel, puedan vivir. Nadie, un ser humano no tiene esperanza y una persona ya no tiene. A veces uno dice, esa persona ya no tiene esperanza. Esa persona no tiene ya nada de esperanza de que esa persona pueda buscar. Pero si el Señor le dijo al profeta, háblale, profetízale, le dijo el Señor. Versículo 9 dice, versículo 7, perdón, dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea que el profeta, cuando él comenzó a hablar la palabra, cuando él comenzó a hablar de la palabra de Dios, los huesos dice que comenzaron a hacer un gran ruido, versículo 7, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. O sea, cuando uno habla de Dios, uno no se imagina lo que está haciendo la palabra. El Señor está haciendo grandes cosas, el Señor está obrando. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro estado natural que nosotros tenemos, no miramos. Si nosotros estuviéramos en el modo, digamos, que es del Espíritu, pudiéramos mirar lo que el Señor está haciendo en su palabra. Lo que el Señor está haciendo a través de la alabanza, lo que el Señor está haciendo a través de la meditación de la palabra, lo que el Señor está obrando en ese momento. Usted no sabe, un día de esto yo le decía de que yo a veces me pongo a pensar de cómo nosotros tan insignificantes estamos en pie todavía. ¿Saben? Nosotros tenemos un enemigo que nos trae, hermanos, en el foco, nos trae ahí en la mira. ¿Y sabe por qué, hermano? No se da algo grave sobre nuestra vida. Es porque el Señor está cuidándonos, estamos en la mano del Señor. Lo poco que recibimos de lo que nos quiere hacer el enemigo, hermano, es porque ya es necesario que suceda, pero que el Señor está siempre librándonos de muchas cosas que suceden. Pero es importante, hermanos, que nosotros sepamos la condición que tenemos de hablar del Señor, porque dice profetiza.
Y como dice que hubo grande ruido mientras yo profetizaba. Y aquí que dice, hubo un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. O sea que estaba una pierna por aquí, un hueso y una pierna por aquí, otro por allá. Y comenzaron cada quien a buscar su cuerpo a donde le correspondía. Y comenzaron a tomar vida cuando la palabra del profeta comenzó. Hermano, no sé qué palabra decía él. No sé qué palabra él decía. Pero es necesario, como dice Primera de Corintios 1:18, dice el apóstol Pablo, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios para salvación, ¿verdad? O sea, ese poder para los que se pierden, esto es locura, pero para los que se salvan, dice que esto es para nosotros es poder de Dios. O sea que el poder de Dios está sobre nosotros, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos la importancia que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y es de hablar las buenas nuevas de salvación, de hablar la palabra del Señor. Porque nosotros igualmente nos encontramos en un día, estábamos muertos. Efesios 2:5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Sin amén a eso, hermano. Nosotros estábamos muertos y ahí el Señor envió la palabra de Él y cobró vida a nuestra vida. Hoy tiene sentido, la vida de nosotros tiene sentido porque Él, hermano, dice que Él nos dio, estando nosotros muertos en pecado. O sea, cuando estamos así como estaba este pueblo en ese valle de los huesos muertos. En ese valle de huesos muertos, ahí podridos, ya no tenían quizás nada de carne, pero el Señor allí viene y los comienza a juntar a través de la palabra. Así comenzó con nosotros, a juntarnos, hermano, porque cuando Él vino a nosotros, con el poder de la palabra de Dios, como dice Primera de Corintios, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Oiga lo que dice, esto es poder de Dios para los que se salvan. ¿Qué significa eso? Que esa palabra tiene poder en nosotros. ¿Lo creen, hermanos, así? Tiene un poder de tal manera que usted no se imagina, si usted se imaginara el estado que usted estaba, como estos huesos que no tenían vida, que no se podían juntar fácilmente, que cuando el profeta comienza a hablarles, comienza a profetizarles, dice que comenzó a escuchar el ruido, así estábamos nosotros. Nuestros huesos estaban destruidos. Nuestra vida estaba destruida cuando vino el Señor. Así como Ezequiel solo podía predicar este mensaje lleno de fe en Dios que había prometido traerle carne sobre ellos. Versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne y os cubriré de piel. Así como Ezequiel solo podía predicar este mensaje lleno de fe de lo que Dios había prometido en el versículo 6, que él iba a poner tendones, que iba a subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Imagínense la esperanza que nomás tenía el predicador era que Dios iba a hacer esa obra, que Dios iba a hacer ese milagro. Igual que nosotros como predicadores, como los que anunciamos la palabra de Dios, solamente podemos anunciar con la esperanza que Dios va a salvar, que Dios va a tener misericordia, que Dios va a hacer la obra gloriosa en la vida de las personas. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, el poder hablar del Señor. Qué importante es nosotros que nos estemos entre el común del mundo, que se miran físicamente bien, pero nuestra vida, nuestro espíritu está muerto, ya perdió nuestra vida, no tiene sentido. Versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado. O sea, obediente, ¿verdad? Y profeticé, prediqué, les hablé como me había mandado, dice, y entró espíritu en ellos y vivieron y tuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. O sea que él comenzó a predicar y comenzó a mirar el milagro de que tenía la palabra dicha, la palabra profetizada, la palabra dicha, la palabra que Dios le había mandado que dijera. ¿Sabe? Esta palabra tiene poder cuando nosotros la hablamos. El momento que usted habla del Señor, cuando usted invita a alguien,
En ese momento usted no sabe lo que la palabra de Dios está haciendo. Usted no sabe lo que esa batalla que se está haciendo. Usted no sabe cómo es la tronazón de huesos que se están juntando nuevamente, que están teniendo vida nuevamente. Cuando vienen a los pies del Señor, cuando vienen a conocer al Señor, uno se da cuenta, hermano, de lo que Dios ha hecho. De lo que no se sabe, usted no sabe el milagro de la salvación, un milagro grande que se ha hecho. ¿Sí sabía eso? Que el momento que alguien viene a los pies del Señor, se logra un milagro glorioso, un milagro, no sabe la gran batalla que hubo para que esa alma venga al Señor. Por eso el Señor dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Amén. Porque ha sido salvada una persona de las garras del infierno mismo, ha sido salvada esa persona. O sea que por eso hay fiesta en los cielos, porque se ha hecho una obra gloriosa en ese momento. Ha sido una lucha grandísima que se ha hecho porque esa persona venga a los pies del Señor. Pero nosotros solamente necesitamos hablar su palabra, enseñar su palabra, porque ahí es que el mundo entero va a conocer, o las personas que tenemos cerca de nosotros conocerán, hermanos, de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Como dice Efesios, estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida. O sea que nosotros estamos igual que estos huesos. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora por gracia somos salvos. Así estamos en la misma condición como estaban esos huesos. Pero dice que hizo un gran ejército. Él profetizó, dice que y entró el Espíritu sobre ellos y vinieron y estuvieron sobre los pies. Y un ejército grande en extremo. O sea que lo que se estaba perdiendo porque no había alguien que les hablara la palabra, ¿verdad? ¿Cómo, hermano, la gente se pierde? Porque hay gente que no le habla la palabra de Dios. Que no estemos nosotros en eso. Que no entremos nosotros en ese grupo de personas que no hablan del Señor. No, hermano, hay que hablar del Señor porque no sabemos a quién le estamos hablando. No sabemos a quién le estamos anunciando. Que no sabemos qué necesidad tenga. No sabemos si ya no tiene vida, hermano. No sabemos si ya se murió. Espiritualmente solamente lo que vemos es el físico de la persona, pero no estamos viendo lo que hay dentro. Pero que nosotros necesitamos comenzar solo a hablar, hermano, porque no sabemos el estado que tienen las personas, ni sabemos quiénes se van a salvar, no sabemos quiénes nos van a rechazar, ni quiénes van a aceptar el llamado. Por lo tanto, y no sabemos quiénes son. Por lo tanto, nosotros no hay que parar. Nosotros no hay que parar de hablar de la palabra del Señor. Donde quiera que vayamos, tenemos que ir anunciando, así como Él le dijo al Señor. Dijo, profetiza, hijo de hombre, habla. O sea, como diciendo, no me estés mirando, háblale. Qué bonito, ¿verdad? Como el Señor le dice, así nos dice a nosotros también, que hablemos de la palabra de Dios, que enseñémosle la palabra de Dios, porque es necesario que esta gente sea un ejército, pero un ejército del Señor. Sea un ejército de Dios, que sea un pueblo santo para el Señor, porque este pueblo se levantó un gran ejército. Lo que antes era solamente huesos, después se convierte en un gran ejército. Lo que antes nosotros hacíamos, hermanos, que no tenía fruto, ahora lo hacemos para la gloria de Dios. Lo que antes lo hacíamos para el mundo, ahora lo hacemos para Dios. Imagínense que el valor que nosotros cobramos, el valor que usted ha cobrado ahora en el Señor es grande. Por eso es importante a este mundo de muertos que nosotros vayamos y les hablemos la palabra de Dios para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Tengan vida porque el Señor eso es lo que quiere que nosotros tengamos. Tengamos vida siempre, pero es a través de la palabra de Dios, a través del mensaje del Señor, que las almas van a venir a cobrar vida. Porque ahí están, hermanos, están muertos en delitos y pecados, pero solamente el Señor los va a traer. Usted solamente hable. Yo solamente voy a hablar y el Señor hará la obra que va a hacer en cada una de las personas. El hermano solamente comenzó a caminar y miraba a aquellos sin esperanza, pero comenzó a hablar y comenzó a cobrar vida aquellos huesos. Comenzaron a juntarse las carnes. Él escuchó el ruido, dice que era como un temblor cuando aquellos huesos se estaban juntando, cuando estaban tomando piel. Asimismo Dios quiere hacer ahora. Quiere hacer el Señor que el mundo tenga vida, porque dijo Él que el que está en Él tiene vida y tiene vida eterna. Amén. Así que esa es la esperanza de nosotros. Y en este mundo lleno de muertos, nosotros somos los que vamos a ir a que este pueblo tenga, a este mundo tenga vida en el Señor. Amén. Oramos al Señor.